Nuestro texto lo escribe Thomas Hobbes en el siglo XVI en Inglaterra. Se llama El absolutismo y el corporeísmo. Y la teoría del corporeísmo. Esto es una propuesta que hace en el marco del Renacimiento. Ya sabemos que el Renacimiento es el renacer del humanismo. Tenemos a un hombre expresándose, un hombre interpretando la realidad desde sí mismo. Y en este caso, al ser humanismo, es el hombre participando, autodefiniéndose. La metodología que usa Hobbes es novedosa. Se inicia con la definición del hombre, para a partir de allí construir toda la interpretación de la sociedad, de la realidad. En este caso es el hecho político al cual se refiere. Escribió su obra Leviatán, donde está reflejado todo este planteamiento. El texto que han leído es una interpretación muy breve de esa obra. En todo caso, la metodología que utiliza Hobbes parte del hecho de quién es el hombre, qué es el hombre. Él lo define como un ser egoísta y violento por naturaleza. Eso significa que él es así, naturalmente es así. Lo cual se opone a lo que planteaba Aristóteles en la antigüedad, que decía que el hombre es político por naturaleza. O se es político o se es egoísta. Aristóteles dice que si el hombre es egoísta, si el hombre al ser político, él se debe comportar como si lo fueran las hormigas o las abejas, pero Hobbes dice que el hombre no es así. Él no tiene una condición genéticamente instalada que lo lleva a estar organizado de una manera determinada, sin cuestionarlo, así como lo hacen las hormigas y las abejas. En el caso de Hobbes, el hombre no está capacitado para vivir con otros, porque es muy violento y solamente busca su bienestar. Pero el hombre reconoce la necesidad de vivir en sociedad. Él le da valor a la cultura. Al querer la cultura, el hombre tiene que vencer esa tendencia tan fuerte a la violencia y al egoísmo. El hombre sabe que él en solitario no puede generar cultura, él necesita de los otros. La cultura es un producto compartido, comunitario. Entonces, para poder acceder a la cultura es necesario vivir con otros. Pero ¿cómo se puede vivir con otros si somos egoístas? Y fíjense que Hobbes dice que el hombre es como un lobo. El hombre es un lobo que puede destruir al hombre mismo. Por eso él dice el hombre, el lobo del hombre. El hombre es un animal depredador, muy cruel. No acostumbra vivir en manadas, sino para el momento de cazar. Algo como eso dice que pasa con el hombre. El hombre necesita de los otros hombres en función de la cultura. Es tan egoísta que solo le interesa su propia opinión. Por eso también Hobbes dice que el hombre es Dios para el propio hombre. Solamente le interesa a él. Entonces, si tenemos un interés superior al propio, ¿cómo poder ir a él? ¿Cómo poder lograrlo? Él dice que la manera para hacerlo es que todos los hombres, de forma voluntaria,
decidan que necesitan la sociedad y en ese momento voluntariamente ceden al Estado su soberanía. La soberanía es un derecho individual. La soberanía es la capacidad que el hombre tiene para autodefinirse. Si la capacidad de autodefinición que cada uno de nosotros tenemos la cedemos a un ente superior, entonces todos en conjunto hemos logrado hacer un acuerdo. Él dice que es el único acuerdo al que se puede llegar, porque los hombres somos egoístas y solamente vemos por nuestros intereses particulares. Al cederle la soberanía a un ente superior, que en este caso es el Estado, y esta soberanía implica la capacidad de autodefinición, entonces el Estado, que es un ente superior, abstracto, tiene el poder de decidir por todos. Al decidir por todos, entonces el Estado se organiza y crea leyes que impone al hombre, leyes que el hombre mismo no puede generar y sobre todo impone la paz. Sabemos que para que haya cultura y que se desarrolle la cultura, tiene que haber un ambiente de paz. Pero si el hombre es egoísta y violento, él no puede generar la paz. Es por lo que Hobbes dice que la paz tiene que ser impuesta por el Estado. Es la única manera de que el hombre tolere vivir bajo las reglas. Y solamente lo hace porque tiene la esperanza de vivir en paz y beneficiarse de la cultura. Hobbes dice que hay cierto tipo de leyes. Hay unas que son naturales y otras que son artificiales. Las leyes naturales tienen que ver con aquellos comportamientos que son, digamos, innatos a la condición humana, como el hecho de dormir, como el hecho de descansar, como el hecho de reproducirse, como el ser violento y egoísta. Y hay otro tipo de leyes que él llama artificiales, que son las leyes que el hombre crea, que no existen en la naturaleza, pero el hombre las crea porque las necesita. Como en este caso, crea al Estado y desde allí va desarrollando todas las leyes que ha ido él definiendo. Aborda otro punto que es cuando habla de quién va a dirigir al Estado o quién representa al Estado, porque a fin de cuentas el Estado es un concepto, es una idea. Y es por eso que se habla de teoría del absolutismo y del corporeísmo político, porque indica la necesidad de que aquello que es Estado tome cuerpo y se precipite como cuerpo. En ese cuerpo está la figura de un gobernante. Él dice que el gobierno debe estar en manos de un hombre o de varios hombres, con la comprensión de que al cederle la soberanía al Estado, todos los hombres estamos de acuerdo en eso y todos los hombres lo esperamos. Entonces la presión que se ejerce sobre esa única persona o ese grupo de personas que es muy pequeño, que lo representa a todos, se ve obligado a actuar fiel a las necesidades de todos. Él dice que es muy importante entender las necesidades de todo el mundo, porque cuando uno aborda la idea de uno, es solamente la idea de un individuo y no podemos incluir ahí a todos. Es por lo que entonces él dice que hay que escucharlo a todos,
el gobernante tiene la posibilidad de analizar, de ver el ejercicio del poder desde su propio ángulo y la comprensión de su papel, pero él no tiene la posibilidad de ver o de saber qué es lo que el otro necesita. Y es por eso que él dice que hay que consultarlos a todos. De ahí es que se deriva la idea de que en el poder puede haber una asamblea de personas, porque en ese conjunto de personas debería haber representación de todos los ciudadanos, de tal manera que él inicia todo un proyecto político dentro de lo que es la teoría política, dirigido a el apoyar al gobierno de uno o absolutismo, donde a pesar de que se le consulta a otros, la decisión tiene que ver con esa persona. Ese consultarle a todos también es muy relativo, porque solamente es escuchar la opinión de ellos, no pedirle a ellos la opinión sobre la decisión que se va a tomar. La decisión siempre recae en las manos de ese uno o quizás de una asamblea. El absolutismo y el corporeísmo político tuvo muchas críticas, porque en ese momento el hombre no tenía por qué estar opinando acerca de la política. En ese momento era el rey el que lo hacía. Estamos en Inglaterra, donde todavía existe la monarquía. Sin embargo, la monarquía en el tiempo se ha ido transformando y se ha vuelto una monarquía más popular, más orientada a escuchar la opinión del pueblo. Pero en aquel tiempo la monarquía era solamente su opinión. El monarca es el representante de Dios. Es por lo que entonces esta postura no gustó al gobierno, no gustó porque era la intromisión del ciudadano, del hombre común, pero tampoco gustó a todas aquellas personas que tenían pensamiento liberal, que ya querían una participación más directa de los hombres, porque surge como una teoría de apoyo al gobierno del monarca, al reino. Y dentro de las críticas que se le hace a esta postura está justamente esa, que está dada para fortalecer al gobierno del monarca. Las teorías hay que entenderlas en función del contexto social y de la época en que está sucediéndose. Estamos en el siglo XVI, acaba de haber sido descubierta América, acaba de ser descubierto mucha vegetación nueva, productos nuevos, y es cuando todo el tránsito del renacimiento de la Edad Media a la Edad Moderna empieza como a cobrar fuerza, donde el pensamiento del hombre tiene importancia. Hobbes es quizás uno de los pensadores más importantes del siglo XVI, y su consideración de la violencia en el hombre está basada en estudios históricos que él mismo hizo. Él estudió la historia, y él descubre que a lo largo de toda la historia del hombre hay guerras. Está marcada por guerras a lo largo y ancho de la historia. En ese momento estamos igual, había una guerra entre Inglaterra y España, muy fuerte por las colonias americanas, por acceder a ellas. Entonces, él dice, si esta es nuestra naturaleza, ¿qué hacemos para convivir con ella, para controlarla de alguna manera? Yo pienso que ese tema es muy vigente en nuestra realidad, porque estamos viviendo en Venezuela un momento de gran violencia, pero también en el mundo estamos teniendo
ataques de terrorismo mundiales. Y en el marco de todo esto está primero la consideración de la naturaleza violenta del hombre, la consideración de la necesidad de la paz como contraste a la violencia, y el entendimiento de que la paz permite el desarrollo de la cultura, y es algo que deseamos. Estamos en la universidad, es un ambiente cultural.